Bueno, el tema de la sexualidad es, como os decía, un tema muy olvidado y es esencial en nuestras vidas. Nos va a acompañar desde la pubertad hasta la edad adulta y en la adolescencia se va a convertir en un tema absolutamente clave y fundamental. Entonces, es importante tomar conciencia de, por ejemplo, a qué edad empezar a hablar de sexualidad a nuestros hijos. Muchas veces me encuentro con la situación de ofrecer este taller a las escuelas de primaria y en un muy alto porcentaje me dicen que es demasiado temprano para trabajar este tipo de cuestiones. Y lo ofrezco sobre todo para niños de quinto, sexto de primaria. Y la respuesta es esta, ¿no? Lo cual a mí me sorprende muchísimo porque en quinto, sexto de primaria para mí me parece una edad clave, esencial para poder empezar a abordar muchos temas que necesitan ser abordados porque si no se ponen encima de la mesa no se abre ese espacio de comunicación y por lo tanto nuestros hijos, nuestros alumnos no tienen la oportunidad de poder tener nadie con quien resolver sus dudas, sus preguntas. Suele ser un tema que a los padres les genera muchísima dificultad porque no saben muy bien cómo abordarlo, ni cuándo, ni de qué manera, ni de qué forma. Nosotros venimos de generaciones que no hemos recibido educación sexual y bueno, si revisáis vuestra biografía seguro que es un tema que apenas se ha tocado, ¿no? Que habéis ido experimentando y os ha ido llegando la información de una manera muy pobre y muy mal acompañada, en soledad, con muchas preguntas y sin acceso como tienen hoy a las fuentes de información inagotables a través de internet y a través de muchos medios, donde muchas veces se sobreinforman y se informan mal, ¿no? Porque al final los educadores sexuales suelen ser pues la pornografía y cine y situaciones a través de los medios que los alejan completamente de la realidad. Entonces, bien, ¿a qué edad os parece que podíamos empezar a abordar este tema? Vamos a hacer una pequeña charla, resumen, donde vamos a poner como 10 ideas, 10 grandes ideas sobre la mesa. Sobre todo desde mi experiencia, es un tema que cuando no se aborda, después te lo encuentras en consulta con adolescentes con dificultades, trastornos alimenticios, trastornos de ansiedad, complejos y trauma derivado de experiencias muy difíciles que han tenido con la sexualidad, fruto de haber entrado a la misma sin acompañamiento, sin conciencia y de una manera, bueno, como les ha llegado, ¿no? Como en un momento determinado nos llega a todos, pero muchas veces en la sociedad en la que estamos viviendo, pronto, mal y con muchas carencias a nivel de acompañamiento. Son experiencias que como son tan personales se viven en secreto y muchas veces tampoco los adolescentes saben cómo compartirlas ni a qué compartirlas ni se hacen una idea de que muchas de las cosas que están sintiendo, que les están pasando a nivel de ansiedad, a nivel de dificultades de concentración, a nivel de dificultades con su cuerpo, con su autoestima, con bloqueos que tienen a nivel emocional, tienen que ver con experiencias difíciles que han tenido, ¿no? Con esta sexualidad y con estas primeras experiencias que han compartido. Bueno, lo primero que vamos a tener en cuenta, si vamos a adentrarnos en este tema, es que si empezamos a educar la sexualidad, vamos a hacerlo, lógicamente, hay una diferencia grande a nivel biológico, ¿no? Entre niños y niñas. Y hay una diferencia grande porque normalmente las niñas suelen estar por las características biológicas más informadas y somos como más conscientes del inicio de la pubertad, ¿no? En una niña porque lo marca la primera menstruación, entonces estamos como mucho más atentos a cuando esto ocurre, es un hecho que suele compartirse por lo menos con un miembro de la familia o varios, es algo bueno, que podemos constatar, ¿no? Que la niña ha hecho este cambio. A partir de los 10, 12 años empiezan los primeros cambios corporales importantes, pero la menstruación va a marcar ese inicio a una etapa fértil. Una edad en la que siguen siendo niñas absolutamente y claro, esto marca como un salto que muchas veces socialmente etiquetamos como ya es hecho una mujer, ya es una mujer y nada más lejos de la realidad, ¿no? Esto tampoco ayuda a recibir la menstruación normalmente de una manera acogedora por la persona que lo vive, ¿no? Porque es una niña y las niñas todavía a un nivel quieren seguir siendo niñas, igual que los niños quieren seguir siendo niños
y están en duelo con su infancia y están haciendo cambios muy importantes, con lo cual siempre es mejor pues entender que simplemente es un cambio más, que sí que le acerca a la madurez, pero que por supuesto no implica madurez. Y esto creo que más o menos todo el mundo lo tenemos claro. Bien, entonces en el mundo de la mujer, en el mundo de las niñas, por su género biológico y su condición biológica, normalmente el tema de la sexualidad se aborda antes y queda manifiesto a partir de esta primera menstruación, ¿no? Y de estos cambios que son muy evidentes y con los que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de hacer observaciones porque al final los padres estamos ahí, ¿no? Observamos cómo el cuerpo de nuestros hijos cambia y a veces pues, se nos puede escapar algún comentario delante de ellos que no es oportuno porque ellos también están sintiendo esos cambios y hay una parte de ellos que los acepta y otra que los rechaza. Es importante acompañarlos a vivir con estos cambios con naturalidad y sobre todo cuidar mucho qué tipo de observaciones hacemos, ¿no? Y delante de quién las hacemos. En el tema de los niños, el paso a la pubertad queda como más desdibujado, ¿no? Porque realmente entramos, podríamos decir que el inicio de la pubertad lo marcaría la primera eyaculación, que sería sobre los 12, los 14 años, que tampoco implica exactamente que hayan llegado ya a una etapa fértil. Suele ser algo que no se comparte con la familia, de lo que no se habla, es algo, una experiencia en privado, en secreto, que además los chicos suelen vivir con muchísima privacidad y con miedos, inseguridades. Es una experiencia muy personal, muy íntima, pero a diferencia de la condición biológica de las niñas, a nivel social esto no se suele compartir en nuestra cultura. Entonces, bueno, queda como más desdibujado. Vemos que el niño va haciendo cambios y obviamente esos cambios cada vez se van haciendo más evidentes. Podemos intuir que esto ha ocurrido ya o no, pero normalmente no tenemos una conversación donde compartimos esta experiencia. Sería interesante por eso, porque al final hay muchas maneras de abrir la comunicación sobre este tema. Cuando pensamos en ello, normalmente cuando trabajo con padres, pues me dicen que no saben cómo hacerlo, pero podemos coger desde una noticia en el medio de comunicación hasta una historia que nos hayan contado sin nombres ni apellidos, ¿no? Que en un momento determinado pues pongamos encima de la mesa y charlemos. Mira, pues he escuchado que a tal persona le ha pasado esto, aquello. Es importante encontrar maneras indirectas de sacar estos temas para irlos abordando, ¿no? Entonces vamos a empezar a daros recursos y ideas de qué cosas podéis trabajar y a partir de qué edad las podéis trabajar. Obviamente, como los cambios corporales se van a iniciar entre los 10, los 12 años, sería interesante que trabajásemos como mínimo muy bien la anatomía del cuerpo, que acompañásemos a nuestros hijos desde los 8, 9 años, ya lo podemos hacer perfectamente, estamos hablando de un tercero o cuarto de primaria, y ya vamos tarde, que decir, al final el tema de la anatomía y el conocimiento del cuerpo se trabaja desde el parvulario, ¿no? Pero sobre todo que pongamos como el foco y el objetivo en trabajar y abordar este tema a partir de los 8 o 10 años para preparar a esos chicos, esas chicas, al cambio que se avecina y a poder establecer un puente de comunicación con ellos que sea abierto, que sea cercano, a establecer un puente donde sientan la confianza para poder abordar estos temas con nosotros y no que tengan que buscar otro referente o con quien compartir, ¿no? Todas las experiencias, inseguridades, dudas que vayan teniendo. Bien, es un tema amplio, la sexualidad, y es tan amplio y complejo, pues esto que es importante empezar a trabajarlo desde niños, ¿sí? Sobre todo porque el conocimiento del cuerpo nos va a ayudar a conocer nuestra anatomía, a entenderla, a comprenderla, a respetarla y a relacionarnos con ella desde la responsabilidad, que esto es súper importante también. Otra cosa importante de empezar a trabajar la educación sexual desde casa y no delegarla solamente a los centros educativos y a las clases de naturales y de anatomía y lo que te expliquen en el cole, aparte de establecer este puente de comunicación, es el tema de la prevención de los abusos sexuales. Tenemos que pensar que la media es todavía estremecedora. Estamos hablando de que 1 de cada 4 niñas y aproximadamente 2 de cada 10 niños van a sufrir abusos sexuales en la infancia. Y si nosotros hemos ido acompañando bien a nuestros hijos, a conocer su cuerpo, a entender
que hay unas áreas que son privadas, que son suyas, que nadie tiene por qué tocarlas, que pueden estimular y pueden provocar placer y que en un momento determinado, pues jugando van a querer descubrir, pero que quizás no es apropiado de esa manera, que hay otras formas, ¿no? Si vamos dando todo este tipo de informaciones, vamos a facilitar la prevención de algunas situaciones complejas. Y en cualquier caso, si se manifiestan o se dan, poder crear la confianza con el niño, con la niña suficientes para que nos lo puedan comunicar y podamos tomar medidas al respecto. Súper importante. Pero como suele ser un tema del que no se habla, lo que no se habla no existe, pues claro, cuando ocurren estas cosas, los niños no tienen recursos ni capacidad de reacción y muchas veces les cuesta mucho poder expresar lo que ha ocurrido. Entonces es interesante que lo vayamos poniendo encima de la mesa para que esta información esté disponible y en un momento determinado, si ocurre algo que pueda resultar incómodo o desagradable, pues ellos lo puedan compartir con nosotros. Más cosas. ¿Qué conceptos, qué cosas podemos trabajar a partir de esta edad? Pues bueno, que os decía, ¿no? El conocimiento del cuerpo, el nombre de los órganos sexuales, de los fluidos, de sus funciones, ¿no? Por dónde salen los bebés, por dónde sale el pipí, para qué sirve el pene, para qué sirve la vagina, cómo se llaman realmente, no utilizar diminutivos o no utilizar otros nombres, ¿no? Sino ir normalizando un lenguaje anatómico para que se vayan familiarizando con él y entiendan que forma parte de su cuerpo y está bien. Y intentar hacerlo con la máxima naturalidad posible, porque a veces los propios padres también estamos cargados de prejuicios y de dificultades que arrastramos fruto de nuestro analfabetismo, ¿no? De que nosotros tampoco hemos recibido la educación sexual que nos hubiera gustado en muchísimos casos y por lo tanto pues se nos hace complejo y difícil, ¿no? Y muchas veces es a los padres, a los primeros a los que les salta la sonrisa y se sienten nerviosos e incómodos y esto los niños lo captan enseguida. Si los niños captan en nosotros miedos, inseguridades o una sensación de incomodidad, van a evitar el tema, van a evitarlo. Entonces, casi que los primeros que tenemos que empezar a trabajar con todo este asunto somos los papás, ¿vale? Los papás y las mamás. Más cosas. ¿Qué más cosas podemos compartir, por ejemplo, a partir de esta edad? Digo a partir y esto va a ser progresivo y adecuado a cada situación, a cada niño y en función de lo que vayamos viendo, de las preguntas que nos vayan haciendo, de que pongamos pues un ejemplo encima de la mesa y veamos su reacción y lo abordemos y podamos sacar el tema en otro momento. Es cuestión de ir probando también, ¿sí? Pero a partir de esta edad se pueden empezar a trabajar muchos temas de una manera progresiva, ¿sí? Por ejemplo, a una niña de 9, 10 años, niñas y niños, ¿eh? Los niños también es importante, obviamente, que conozcan la naturaleza femenina, pues, por ejemplo, se les puede explicar qué es el ciclo menstrual, ¿no? Porque probablemente en 2, 3 años van a vivir esta experiencia. Y que conozcan bien el ciclo, ¿no? Que entiendan que hay 4 fases principales, cuáles son las características biológicas y emocionales de estas fases, cómo pueden afectar a su estado de ánimo, ¿sí? Esto también cuando empieza la menstruación es súper interesante trabajarlo. Y muchas veces muchas mujeres no conocen su ciclo ni se han familiarizado con él y desconocen cómo influyen los niveles hormonales en su cuerpo y en su estado de ánimo. Lo intuyen, pero quizás falta todavía muchísima información. Yo me encuentro muchas mujeres que a día de hoy pues no han conectado, ¿no? con su ciclo ni con las características de su ciclo. Entonces ahí, si no lo hemos hecho nosotras, va a ser difícil que lo podamos trasladar. Bien, también es interesante, obviamente, esto es una educación para todos, plural, ¿no? Para que los niños también conozcan esto y que lo puedan entender y que lo puedan respetar y que puedan empezar a tener la conciencia de acompañarlo como algo importante y sagrado, vamos a decirlo así, ¿sí? Como algo que es esencial respetar desde un primer momento porque forma parte de la naturaleza femenina. Qué bien. Bueno, aquí os pongo que, por ejemplo, un buen recurso podrían ser las aplicaciones. Hay muchísimas aplicaciones cuando empieza la menstruación, aplicaciones para controlar el ciclo, que además te van dando muchísima información, muchísimas ideas acerca de cómo gestionar algunas cosas. Información
que nutre, ¿no? Nuestros conocimientos acerca de cómo funciona nuestro cuerpo. Esto puede ser interesante también implementarlo como recurso. Después, ¿qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos las primeras eyaculaciones? ¿Qué es esto de levantarse y haber mojado la cama? ¿Qué les pasa a los chicos, ¿no? ¿Qué ocurre en su biología cuando hacen el cambio a la pubertad y cómo se manifiesta? Tenemos que ponerlo también ahí, ¿por qué no? Claro. Que es la masturbación, súper importante, ¿no? Incluso aquí podemos utilizar el sentido del humor y empezar a romper mitos, es súper importante, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues igual en una charla que tengamos, pues podemos sacar el tema y reírnos de las creencias que teníamos, por ejemplo, nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Y que yo qué sé, que si te masturbabas te salían granos o que te pasaba algo terrible. Estas creencias que habían en relación a la masturbación fruto de una religión, de una educación religiosa y de unas creencias que no tienen nada que ver con la realidad, ¿no? Utilizar un poco el sentido del humor y nuestra propia biografía y las experiencias de lo que se creía antes para poner esto encima de la mesa y romper mitos que todavía pueden haber llegado hasta nuestros días, ¿no? Al final es interesante cuando empiezas a hablar con chicos, con niños y chicos jóvenes, como todavía quedan muchísimos mitos por romper, ¿sí? Más cosas, otro tema que podemos sacar a nivel de comunicación, en un momento determinado, de manera directa o indirecta, es a qué edad creen ellos que se tienen las primeras relaciones, ¿no? Guau, este es un tema súper interesante porque, bueno, muchos tenemos la sensación, ¿no?, de que la adolescencia cada vez empieza antes. Y bueno, hay un poco de realidad y un poco de más conciencia ahora que antes, ¿no? Más información, y esto nos puede confundir un poco. Ciertamente la adolescencia va de la mano de la pubertad. Primero entramos en esa pubertad que va progresivamente acercándonos a una adolescencia más plena, podríamos decirlo así. Y la sociedad ha cambiado y los tiempos también. Hoy en día hay muchísima información y en esa sobreinformación todo se quiere experimentar antes, ¿no? Y en cuanto las creencias empujan a nivel social a hacer sentir a un grupo que ya ha alcanzado una mayoría de edad, vamos a decirlo así. Por ejemplo, el salto de la escuela al instituto es algo esencial. Muchos chicos cuando saltan al instituto ya creen que se han hecho mayores y que esto les da licencia, ¿no?, para experimentar ciertas cosas, con una inmadurez y con una falta de recursos y de conciencia que muchas veces les lleva a experiencias muy difíciles. Porque, claro, experimentar determinadas situaciones con 13, 14 años puede ser complejo si además no tienes nadie con quien compartir lo que ha ocurrido, ¿sí? Se experimenta pronto y mal fruto de esta falta de acompañamiento y de esta falta de comunicación y educación en edades tempranas de la sexualidad. Entonces es interesante preguntar a los chicos, a las chicas, qué edad creen que es la que marca el inicio de las primeras relaciones, y salen cosas súper interesantes. Pensar que entre el público de estas edades, la respuesta, desde mi experiencia, suele ser entre los 13 y 14 años, ¿sí? Quizás hay padres que se asusten con esta edad, pero bueno, se empieza a experimentar realmente a partir de los 13, 14 años. Entonces es como, vale, es la edad en la que se dan el permiso para empezar a explorar todo este tema, ¿no? Y a partir de ahí empieza una carrera donde, en función de las presiones sociales, del grupo, del entorno, pues van a ir más o menos deprisa y van a consumar más o menos experiencias de una manera más o menos consciente, con todo el impacto que esto implica. Bien, después, por ejemplo, otra pregunta, ¿no?, que podríamos hacerles es: ¿crees que es lo mismo tener sexo que hacer el amor? ¿Son cosas distintas? ¿El sexo va asociado a la afectividad? ¿No va asociado a la afectividad? ¿Qué es lo que opinas, ¿no? ¿Qué idea tienen? Es muy importante que podamos conocer a nuestros hijos y que podamos empezar a comprender qué ideas tienen, qué ideas han ido captando, ¿no?, del entorno, de las cosas que les han ido llegando, de la información a la que tienen acceso. Y ahí podemos también sacar un debate súper interesante sobre el sexo y el amor, ¿sí?
Más cosas. El impacto emocional de las relaciones sexuales. ¿Crees que tiene impacto emocional? ¿Crees que te afecta a ti en tu interior el tener relaciones con alguien? Esto también es un tema interesante de poner sobre la mesa y de compartir con los adolescentes. Porque la mayoría creen que no, que esto lo hace todo el mundo. Ahora hay muchísimas modas de probar mucho, tener muchas experiencias. Yo me he encontrado con maestras que me han llegado a decir que en un segundo de la ESO ella tenía constancia de que más o menos todos se habían acostado con todos, entre unos y otros, ¿no? Y que muchas veces no sabía cómo manejar algunas situaciones que se creaban, ¿no? Porque era casi como una moda, ¿no? El ir probando unos con otros y el compartir después las experiencias, ¿no? Entonces, bien, en esta experiencia de descubrimiento, ¿crees que tienen impacto todas estas experiencias que vives o crees que es algo totalmente físico de lo que te puedes disociar? Si has tenido alguna experiencia ya, porque igual estamos hablando con un adolescente que tiene, yo qué sé, 14, 15, igual ha tenido una experiencia, ¿te ha impactado positivamente? ¿Has tenido una buena experiencia? ¿No la has tenido? ¿Crees que hay que tener una cierta madurez psicológica para tener una primera relación? ¿O es algo tan físico que no hace falta? Simplemente buscamos el placer por el placer y ya está. Bien, ¿qué idea traen ellos? Hablar mucho con nuestros hijos nos ayuda a conocerlos mejor y a poder también tranquilizarnos y o darles recursos para estar más tranquilos. En el caso de que no los tengan, ¿no? Porque igual resulta que sacamos todos estos temas y bueno, nos hacen reflexiones que dices, vale, me dan tranquilidad. O todo lo contrario, dices, ay Dios mío, vamos a poner muchos recursos aquí para poder abordar este tema lo mejor posible. Bien, es algo que os invito a explorar, ¿vale? Más cosas. Bien, el gran tema, placer y riesgos. Normalmente cuando hablamos de sexualidad, los padres, las primeras conversaciones que la mayoría tienen son para prevenir de las cosas terribles que te pueden pasar cuando tengas relaciones sexuales, ¿no? Te puedes quedar embarazada, te pueden transmitir una enfermedad de transmisión sexual, te pueden pasar un montón de cosas, entonces los padres cuando dan el salto, en muchas ocasiones, generalizo, a empezar a hablar de estos temas ya es un poco tarde muchas veces, ya hay muchas cosas que saben. No se ha creado ese puente de comunicación, de confianza donde se ha hablado antes y lo hacemos nerviosos, lo hacemos inquietos, lo hacemos porque hay unos riesgos de los que tenemos que prevenir a nuestros adolescentes y esto nos inquieta y nos agobia mucho, ¿no? Entonces empezamos con unas retahílas brutales acerca de los métodos anticonceptivos, de que podemos dejar embarazada a una chica o se puede quedar embarazada y de lo que implica un aborto, de la ley del aborto, de un montón de cosas que nos inquietan y que de alguna manera nos agitan y queremos trasladar con urgencia. Bien, trasladar con urgencia nunca funciona porque rompe la comunicación absolutamente, porque agobia, porque invade y es como, vale, todo esto no me ha pasado y además el sexo es algo que me atrae muchísimo en este momento de mi vida y lo quiero experimentar y no quiero escucharte, ¿de acuerdo? Entonces por eso es importante empezarlo a trabajar con tiempo, ir con tiempo en estas cosas y si vais un poco tarde, pues mejor tarde que nunca, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es aprovechar la vacunación del papiloma que ocurre en sexto de primaria. Se hace esa vacunación masiva para sacar el tema de la sexualidad, de las enfermedades de transmisión sexual, para a partir de esa vacunación pues empezar a abrir, ¿no? Esa conversación respecto a todo esto y el por qué se hace en sexto de primaria, si creen que se hace porque esto ya les da licencia, implica que el año que viene van a estar en el instituto y por lo tanto ya la tienen puesta y así previenen situaciones que pueden darse en algo que va a ocurrir cuando empiece el instituto. Empezar el instituto se ha convertido como en un mito donde hay como un cambio radical a los ojos de nuestros hijos, ¿no? Dan un salto y de repente es como que se hacen mayores y van a ocurrir cosas extraordinarias. Bien, primero de la ESO suele ser más relajadito, pero a partir de segundo os aseguro que ya se han instalado en esa idea y en esa realidad y empieza una carrera feroz por ser más mayor y experimentar cada vez cuantas más cosas mejor. Así que sexto de primaria y la excusa de la vacuna puede ser
un buen momento para sacar algunos temas desde la tranquilidad, sabiendo que, bueno, que vamos con tiempo y que está bien, que lo vayan sabiendo. Y a partir de ahí, pues hablamos de los métodos anticonceptivos que existen, de lo que es más práctico, menos práctico, de pedirles su opinión, de sacar esta información en casa, en la privacidad de casa, con tranquilidad, con confianza, ¿sí? De lo que supone un embarazo, ¿sí? A nivel físico y sobre todo, muy, muy importante, a nivel psicológico, ¿sabes? Que este debate, ¿no? Obviamente, claro, se puede abortar, pero qué implicaciones van a tener en ti un aborto, ¿no? O si dejas embarazada a tu pareja, qué implicaciones puede tener para ti como chico esta experiencia, ¿no? El tenerla que acompañar en esta experiencia y el sentirte tú copartícipe de esta experiencia. El aborto, más allá de todo el tema moral, que es totalmente libre, cada uno tiene su opinión acerca del mismo y es totalmente respetable y legítima, implica un trauma a nivel físico y a nivel psicológico, porque es una experiencia compleja, ¿vale? Hay gente que es más o menos consciente y gente que no, pero a nivel físico implica un trauma. Al final hay una intervención. Cuando digo trauma no me refiero a algo súper traumático pero bueno, te vas a acordar de ese día. No quiere decir que le tengas que dar más vueltas, pero me he encontrado muchísimas implicaciones a nivel emocional con el tema del aborto, sobre todo a edades tempranas, ¿no? Donde se ha generado una situación complicada porque éramos inmaduros, se gestionó como se gestionó, fue algo muy incómodo, tuvieron que acompañarme mis padres, o aquel novio tuvo que ser a escondidas, me encontré mal, no pude compartirlo con nadie porque tuvo que ser a escondidas, tuve que pedir dinero para poder hacerlo. Es como vivimos todo eso, ¿no? Y también es importante poder abrir un espacio para poder hablar de estos temas. Es esencial. Bien. Después, que podamos también hablar, ¿no? Estamos hablando en este apartado 8, ¿no? De placer y riesgos, ¿no? De poder hablar de los riesgos sin agobiarnos, pero entender que hay muchas cosas de las que hablar y que es mejor no hacerlas de una manera drástica y precipitada, sino que las vayamos abordando progresivamente a partir de estas edades en adelante, conforme vayan surgiendo y lo vayamos sintiendo, ¿no? Para que el mensaje sea siempre: vive la sexualidad con el mínimo de riesgos y el máximo de placer, ¿vale? El sexo siempre debe explicarse desde el placer, no desde el miedo, pero normalmente ocurre lo contrario. Entonces, vale, todas aquellas cosas que puedan implicar en nosotros inquietud, inseguridad, pues progresivamente las vamos compartiendo, las vamos abordando y vamos sembrando para que cuando llegue el momento toda esa información esté a disposición de nuestros hijos y si ocurre cualquier cosa pueda estar abierto ese canal de comunicación. Entonces, en este sentido, pues siempre es importante, pues de cada 10 mensajes, por ejemplo, pues 8 o 9 que sean descriptivos, ¿vale? Positivos o neutros, y bueno, 1 o 2, pues vale, pues puede ser de cuidado con esto, ¿no? De una manera más firme, pero que intentemos mantener una proporción desde la cual hablemos de todo esto sin caer en el nerviosismo y en las inseguridades fruto de nuestras propias inquietudes. Entonces, aquí otra de las cosas que se puede trabajar es el tema del consentimiento o no consentimiento, ¿no? Es decir, ¿qué es una relación sexual consentida? ¿Qué es una relación sexual no consentida? Y es un tema delicado porque muchas veces yo me he encontrado muchísimas personas que han dado el consentimiento inicialmente porque es una experiencia nueva que están deseando vivir y además había una presión de grupo de venga, lo tienes que hacer porque fulanita lo ha hecho, menganito lo ha hecho, el otro lo ha hecho, hay que hacerlo, tienes que probarlo porque esto es la bomba. Y bueno, fruto de esa presión social, pues en un momento determinado se da el consentimiento y cuando estamos en situación, pues de repente es como no quiero, me estoy sintiendo incómodo, incómoda y no quiero seguir adelante con esta experiencia, pero tengo toda esa presión social ahí después del qué dirán, del cómo voy a explicar lo que ha pasado y eso me hace seguir hacia adelante teniendo una experiencia compleja a nivel emocional. De cómo estoy viviendo la experiencia. Estoy viviendo una relación desde un consentimiento que yo he dado,
pero en la cual realmente hay muchos momentos en los que me he sentido desbordado, desbordada, incómoda, y ha sido complejo y ha sido traumático, ¿sí? El tema del trauma lo repito mucho, pero es que el trauma es una experiencia que nos desborda emocionalmente y genera un impacto físico y emocional en nosotros que va a tener unas consecuencias, porque es como todo, ¿no? Si tengo, por ejemplo, un accidente con el coche, pues después puedo tener dificultades para conducir con la misma confianza y la misma tranquilidad con la que conducía antes. Entonces, si tengo una experiencia traumática, difícil, con la sexualidad, obviamente cuando vaya a tener relaciones, esta memoria, esta experiencia se va a activar en mí y me va a condicionar de una u otra manera. Por eso es tan importante ser conscientes de que nuestras experiencias tienen un impacto en nosotros y es esencial que las abordemos con conocimiento y con conciencia, ¿sí? Y que en un momento determinado trabajemos también el hecho de decir, puedes parar cuando quieras y puedes decir que no cuando quieras, no dejes que sea la presión social la que te empuje, y en cualquier caso, si eso te pasa, hablemoslo después o pídeme ayuda y te llevo a un terapeuta, a un psicólogo, a alguien que pueda acompañarte en esta experiencia personal que has vivido y que tienes todo el derecho a no querer a compartir con tus padres, porque no se puede compartir muchas veces todo, ¿no? Uno también tiene que tener derecho a su propia intimidad. Pero que pongamos estos temas encima de la mesa porque son temas delicados que muchas veces no se hablan y los adolescentes no suelen reflexionar sobre esto, sino que desde mi experiencia después llegan a consulta pues con trastornos alimenticios o de ansiedad o con graves problemas de autoestima o con problemas en las relaciones sexuales, en cómo experimentan su propia sexualidad, en dificultades para llegar al orgasmo, para vivir la sexualidad con plenitud. Y estamos hablando de edades de 18, 19, 20 años muchas veces, y es triste ver estas situaciones fruto de, entre otras cosas, una falta de conciencia y de educación sexual muy grande todavía en pleno siglo XXI. Bien, bueno, muy útil trabajar todo esto que os expongo aquí, las enfermedades de transmisión sexual, el tema de los métodos anticonceptivos, el tema de los embarazos, de los abortos, del consentimiento o no consentimiento, de lo que es la violencia sexual, verbal y física, de todos estos temas que muchas veces están en el aire pero no se abordan con detalle, pues poderlos trabajar a partir de ejemplos, ¿vale? A partir de ejemplos que vayamos poniendo encima de la mesa, de cosas que lancemos a ver por dónde respiran nuestros hijos en un momento que sintamos, ¿sí? Hasta os podéis inventar el ejemplo, da igual, si al final de lo que se trata es de sacar el tema y de ver si rehuyen, pues hay que seguir insistiendo, porque rehuyen porque llevamos muchísimas generaciones de tabú sexual, entonces muchas veces no se hablan abiertamente estos temas, ¿no? Ahí todavía no hemos superado todavía la vergüenza, ¿no? Ese tabú que hay en el aire, por decirlo de alguna forma. Bien, entonces, más cosas. El objetivo aquí, sobre todo, es enseñarles a reflexionar y a anticipar posibles situaciones de riesgo, de incomodidad para ellos, posibles situaciones complejas. Demasiadas veces no confiamos en nuestros hijos también porque no sentimos que no sabemos qué es lo que saben o qué es lo que no saben o cómo piensan. Entonces, esta falta de comunicación y esta falta de conocimiento de la estructura sobre este tema que hay en nuestros hijos también nos hace que nos sintamos muchísimo más inquietos e inseguros con el mismo. Entonces es muy importante acompañarlos a madurar psicológicamente, a que puedan tener capacidad para reflexionar y anticipar situaciones de riesgo en un ámbito que sí o sí van a tener el deseo de abordar, de experimentar y de vivir, y tienen derecho a hacerlo con plenitud y con conciencia. Entonces forma parte de nuestra responsabilidad como padres y educadores a acompañarles a ir alcanzando esa madurez psicológica. Más temas que se pueden trabajar en estos 10 tips que os estoy poniendo hoy aquí a través de este vídeo, ¿no? El tema de la pornografía. Bueno, la pornografía suele ser el primer gran tutor a nivel sexual. Es la primera fuente de información a la que suelen acceder, es de donde sacan los ejemplos, de donde sacan muchos recursos y muchas ideas.
Y es muy importante también tener conversaciones desde el humor, donde podamos llevarles el mensaje, ¿no? De que pornografía es ficción, es como cuando vemos una película con efectos especiales y ocurren cosas fruto de esos efectos especiales y sentimos que bueno, que los efectos especiales han sido una pasada porque nos han hecho vivir un momento súper potente, pero no dejan de ser efectos especiales, ¿no? Que podamos diferenciar realidad de ficción y que podamos entender que todos tenemos la libertad y el derecho de crear nuestras fantasías sexuales, pero que la pornografía está basada en la ficción, ¿sí? No tiene nada que ver con la realidad y así también minimizamos las frustraciones y las expectativas de estos adolescentes que empiezan a abrirse paso a este ámbito y que muchas veces se sienten muy presionados porque quieren materializar cosas que han visto, que han visto y que no son reales, ¿sí? Y otro tema que podemos poner encima de la mesa es el tema de la diversidad sexual y la tolerancia, ¿no? ¿Qué diversidad sexual existe? La heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, que podamos aceptar todo esto como formas de expresarnos que hay en la sociedad y que están bien, ¿vale? Que todo el mundo tiene derecho a expresar y a expresarse de la manera que lo sienta. Esto es esencial, ¿no? Que demos el permiso para que se identifiquen con lo que se identifiquen, se sientan libres de poderlo comunicar. Claro, para esto sería interesante también como padres que revisemos qué es lo que nos genera mayor rechazo o mayor dificultad, ¿sí? Porque seguro que hay algunos escenarios que igual no hemos contemplado y que quizás nos generan ciertas resistencias. Entonces simplemente revisar y preguntarnos por qué, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahí para que me genere esa resistencia y de qué manera puedo abordarlo y trabajarlo? Bien, estos serían un poco los 10 tips que os recomiendo ir abordando con vuestros hijos desde una edad relativamente temprana, podríamos decir, para que todos estos temas tan amplios, tan complejos y tan sensibles puedan ser compartidos con la máxima naturalidad y podamos ir construyendo un puente de comunicación que para cuando llegue el momento esté tan estable y tan consolidado que pueda ser algo que podamos más o menos compartir. Obviamente cada chico, cada chica, igual que nosotros, pues va a tener su privacidad, pero que si ocurren cosas y si tengo dudas, quizás yo sea la primera fuente de información, porque nunca ha habido problemas en hablar esto conmigo, ¿no? Entonces, importante trabajarlo. Bien, y por último, quería compartiros experiencias, ¿vale? Un par de experiencias para reflexionar y quizás experiencias que podáis utilizar de cara a compartirlas incluso con vuestros hijos. Experiencias que he acompañado de situaciones complicadas, violentas, que son experiencias reales, obviamente, sin nombres ni apellidos, ¿no? Generalizadas, que decir, no es una experiencia de alguien en concreto, ¿no? Sino cosas que me suelo encontrar, ¿no? Para que podamos entender que el sexo tiene un impacto emocional, ¿vale? Y que educación sexual y educación emocional siempre tienen que ir de la mano, absolutamente. Y es importante trasladar a nuestros hijos la importancia de la empatía con el otro, de hablar de las cosas que ocurren, ¿no? De llevarlos a pensar, a reflexionar, a entender que alguien se puede sentir incómodo en una situación y no lo puede verbalizar, no lo puede explicar, ¿no? Es súper esencial que nuestros hijos crezcan con la capacidad de poderse poner en el lugar del otro, de ir más allá de las cosas. Bien, os recomiendo una serie que igual, bueno, ya habréis visto, que se llama 13 razones. Es una serie que podéis ver con vuestros hijos a partir de los 13, los 14 años es la edad quizás oportuna. 12, 13, 14 puede ser una buena edad. Es una serie potente, fuerte, que ha recibido muchas críticas un poco por el marco, ¿no? Pero que yo en su día cuando la vi me pareció que era un claro reflejo absoluto de la realidad que están viviendo nuestros jóvenes hoy en muchísimas cosas, es lo que están viviendo. Entonces
puede ser muy útil para acercarnos a su realidad y para que ellos se vean identificados en muchos aspectos y puedan empezar a desarrollar a través de una herramienta cinematográfica como esta, pues reflexiones, empatía, que además nos abra las posibilidades de poner encima de la mesa pues conversaciones sobre todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? Bien, y experiencias, pues por ejemplo, experiencias de chicas, vamos a poner una de una chica y otra de un chico, ¿vale? Una chica que presionada por sus amigas, por su grupo de amistades, lógicamente, en la edad, ¿no? Pues tiene su primera experiencia sexual a los 14 años y debajo de un puente, una tarde cualquiera, ¿vale? Fruto de las presiones, pues al final accede a tener relaciones con un chico mucho más mayor y empieza a sentir que no está cómoda. Da el consentimiento, pero después siente que ni el lugar, ni las maneras, ni las formas, no se siente preparada para eso, pero a pesar de dar el consentimiento, no puede parar la situación, no sabe cómo no sabe cómo manejarse con 14 años en una situación donde está con una persona que es mayor que ella y a la que le ha dado el consentimiento y que quizás esa persona no está teniendo ni la empatía ni la presencia para darse cuenta de la incomodidad de su pareja y bueno, llevan adelante esa experiencia. Entonces el impacto que generó en esta persona esa experiencia fue tan potente que empezó a raíz de ahí a desarrollar un trastorno alimenticio y unas dificultades serias en relación a su cuerpo y en relación a cómo vivía la sexualidad en relaciones posteriores. Y la verdad es que tardó casi 3 años en llegar a consulta, ¿sí? Entonces no es algo que manifestó pronto, ¿no? Sino simplemente dio acceso a esa experiencia, quedó en ella sin poderla compartir. Obviamente la versión que dio a sus amigas fue que había sido espectacular y maravilloso y que repetiría, pero después ella se quedó con esta sensación de que no había sido lo que ella esperaba, ¿no? Y había sido traumático, absolutamente, muy violento y muy traumático, ¿no? Entonces, a partir de ahí también pues intenta pues tener más relaciones para superar la experiencia, pero todo eso lo que va haciendo en las siguientes relaciones es complicarlo todo mucho más, porque un trauma, si no está bien trabajado, volverse a exponer a él puede ser complicado, ¿no? Entonces, bien, es importante que en la adolescencia estemos atentos a los cambios radicales en algunos aspectos de nuestros hijos, porque detrás puede haber este tipo de dificultades y que en un momento determinado les podamos abrir la posibilidad de acudir a un profesional para que nosotros, que estamos súper acostumbrados a identificar estas cosas y a sacar este tema prácticamente en la primera sesión siempre, porque suele ser algo que es importante y detrás del cual hay muchas sintomatologías, pues que la podamos abordar y que puedan sentirse acompañados lo más pronto posible, ¿sí? Y después, bueno, en el caso de un chico, ¿no? Un chico de 19 años que su primera experiencia sexual es con su pareja a los 15 y tiene una eyaculación precoz, ¿no? Entonces se siente súper avergonzado y no se siente nada acompañado por su pareja porque su pareja se enfada muchísimo y entonces, bueno, pues le coge miedo a la eyaculación, a las relaciones sexuales, se siente muy presionado, empieza a desarrollar muchísima ansiedad, empieza a tener problemas de erección y claro, todo esto para un chico sin la conciencia, ni los recursos, ni entendiendo lo que le pasaba, es como un efecto bola de nieve, se va haciendo cada vez más grande, su pareja cada vez lo presiona más porque no lo entiende y además lo vive como, bueno, pues no te debo gustar y no debes ser la persona con la que tienes que estar y se empieza a crear una situación muy difícil y muy compleja a nivel de pareja y a nivel personal entre ambos, ¿no? Bueno, cuando acudieron a consulta, ya había pasado casi 2 años desde esa primera experiencia y claro, había generado tantísimas cosas, esos 2 años habían generado tantísimas experiencias complicadas y difíciles que después de montar todo eso también es proporcional a la complejidad que hemos creado, ¿no? A raíz de todo. Hay que normalizar algunas cosas, a veces estas cosas pueden pasar, pero una vez más, ¿no? Si no las hemos hablado, si no las hemos normalizado, si la persona que nos acompaña en ese momento no tiene la presencia, la conciencia y la empatía para acompañarnos y ayudarnos, pues se crean
realmente situaciones muy, muy violentas y muy complejas y difíciles. Bien, hasta aquí un poco lo que quería compartir con vosotros a través de esta charla, de este webinar, que espero que os haya sido útil y que os haya invitado a la reflexión de algunas cosas. Yo me quedo con eso, si os ha ayudado a quedaros con alguna idea interesante que podáis aplicar en familia, en casa, con vuestros hijos, seguro que será para el bien de todos, incluso para el bien de ellos, obviamente, que es el objetivo, ¿no? Y bien, pues a trabajarlo. Yo quedo a vuestra disposición por si tenéis cualquier duda, cualquier cosa que queréis comentar, pues no dudéis en poneros en contacto conmigo, ¿vale?